otro Dios creador, no hay otro Señor glorioso que gobierne sobre todo. Solamente tú eres Dios soberano. No hay otro Dios que merezca nuestra alabanza, nuestra adoración, porque tú eres el único Dios eterno. Tú eres el único que nos ha creado. Tú eres el único que es vida. Oh Dios poderoso, el nombre de Jesús es poderoso. Dios eterno, te exaltamos en esta noche. Te alabamos porque no hay otro Dios como tú. No hay un Señor que se compare a ti. No hay nada, Señor, que se compare a vivir para ti. No hay nada, Señor, como vivir bajo tu gobierno, bajo tu señorío, porque para eso estamos diseñados. Fuimos diseñados para vivir para ti. Fuimos hechos para alabanza de tu gloria. Fuimos hechos para adorarte. Fuimos hechos para proclamar que tú eres Señor. No hay otra razón, no hay otro motivo por el cual estamos aquí más que tú. Tú eres la única razón. Tú eres el único Dios digno. Tú eres el único Señor que reconocemos. Tú eres el único Dios todopoderoso. No hay otro Dios como tú. Oh Dios eterno, precioso eres tú. Qué belleza se compara con la tuya. No hay nada, Señor, como tu presencia. No hay nada como conocerte. No hay nada, Señor, que se compare a conocer ese plan, ese propósito que tú tienes para nosotros. Oh, santo, santo, santo eres tú, Señor. Oh, te exaltamos, oh Dios glorioso. Te adoramos. Bendecimos el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre que sea glorioso. No hay otro nombre que sea otro nombre en el cual tengamos vida, solo en el nombre de Jesús. El nombre de nuestro Señor Jesús. Oh, santo, santo, santo es tu nombre. Te exaltamos a ti, Señor, porque no hay nadie como tú. No hay otro Dios como el nuestro. Dios poderoso. No hay otro Dios glorioso. No hay otro Dios que sea perfecto, que justicia. No hay otro Dios que sea amor, que sea paz. No hay otro Dios comparado contigo. No hay otro gobierno. No hay otro señorío que permanezca por los siglos de los siglos. Oh, glorioso, gloriosa es tu naturaleza. ¿A quién más cantaremos? ¿A quién más adoraremos? Si tú eres el motivo de nuestra existencia. Sentido que tiene. Y fuera de ti, Señor, nada somos. Si nuestra vida no está sometida a ti, nada somos. Tú eres la vida. De ti proviene toda vida. De ti proviene toda salud.
sabiduría. De ti, Señor Jesús, proviene absolutamente. Tú lo eres todo, Jesús. Oh, santo, 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 santo eres tú. Oh, poderoso eres tú, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de cantar, de poderte adorar con... Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder exaltar tu nombre. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Toda gloria, todo honor es para nuestro Rey. Oh, santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo. Santo es nuestro Señor. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesús. Oh, Dios Todopoderoso. Oh, Dios Santo. Dios soberano. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro como tú. Santo, 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 santo eres tú. Incomparable eres tú. Podemos buscar en la tierra. Podemos buscar en la historia años atrás y nunca encontraremos a un Dios como tú. Nunca encontraremos a un Señor como tú. Nunca encontraremos un Rey que gobierne con todo poder, que gobierne con toda autoridad, que gobierne con justicia y que su palabra permanezca. Te exaltamos porque tú eres fiel, tú eres misericordioso y todo lo que tú dices se cumple. Oh, santo eres tú, Señor. Te exaltamos a ti, Jesús, porque no hay nadie como tú. No hay ni habrá otro Dios como tú. Eres el que cambia, el único que permanece por los siglos de los siglos. Y no hay otro Dios, no hay otro Señor, no hay otro Rey de Reyes que sea autoridad, que lo conozca. Solo tú eres Dios. Por eso te exaltamos. Por eso te exaltamos, porque adoramos a un Dios que es único, que es irrepetible, que es insuperable en todas sus maravillas y que nunca conocerá a un Dios como el nuestro. Nunca se conocerá a otro Dios. Que tú eres único. No hay otro Dios verdadero. No hay nada en este mundo, Señor, que te pueda. Eres único, Señor. Precioso Dios. Tú eres la única verdad. Señor, hay vida eterna, vida gloriosa. Oh, santo, santo, santo. Precioso eres tú, Señor. Digno siempre de recibir toda gloria y todo honor. Santo eres tú, Señor. Precioso, precioso, Señor. Qué belleza como la tuya. Todo lo que tú eres, Señor, es único. Creaste en perfección. ¿Quién se puede comparar? Se puede comparar con nuestro Dios. No hay otro Dios. Tú, Señor,
recibe toda gloria, todo honor, porque no hay otro que merezca toda exaltación. Mis manos, quiero levantarme. Oh sí, Señor, nuestra vida, de ti proviene, Señor, la santidad y toda santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón.
nuestro Señor por siempre. Vivimos para adorar al único que es Rey de Reyes. Vivimos para adorar al que es Príncipe de paz y Consumador de la fe. Vivimos para adorar al único que es fiel. Oh, Santo, Santo, vivimos para adorar. Glorifícate, Señor. Te damos toda la gloria. Oh, Santo eres tú, Señor. Te damos toda la gloria, te damos todo el honor. Precioso eres tú, Señor. Grande es tu bondad, grande es tu misericordia. Oh, digno, digno, digno eres tú. Digno eres tú, Señor. Para la gloria de Dios Padre exaltamos a Cristo Jesús, al que vive por siempre. Para la gloria de Dios Padre exaltamos el nombre de Jesús, ese nombre que es poderoso, el nombre de Jesús que nos da libertad, el nombre de Jesús que nos da vida eterna, el nombre de Jesús que nos permite alcanzar y cumplir con ese propósito. Oh, Santo, aquí están tus escogidos, Señor, para adorarte, para exaltarte, porque solo tú mereces toda gloria, solo tú mereces todo honor, solo tú, Señor. En ti, Señor, cobra sentido nuestra fe, porque tú vives por siempre. Majestuoso, eternamente, eso nunca cambiará. Tú eres autoridad. Oh, glorioso, glorioso eres tú. Eso es con nuestras propias palabras. Démosle toda la gloria, todo el honor, toda la exaltación a nuestro Dios. Toda la alabanza, toda adoración. Dios, no hay otro Dios, no hay otra cabeza que sea Jesús. No hay otro Dios que sea luz, que sea verdad. No hay otro que sea salvación. No hay otro, no hay otro. Precioso son tus maravillas. Saltamos a ti, Señor. Tu acción es gloriosa. Todo lo que tú haces es perfecto. Oh, Santo, Santo, Santo eres tú por siempre. Tú no cambias, tú por siempre eres fiel. Siempre eres digno. Tú por siempre eres todopoderoso. Y tu gloria, Señor, no se desvanece. Porque tú mismo eres gloria. Tú no fallas. Oh, Santo, Santo, Santo eres. Exaltemos esas lo que define a nuestra su santidad, gloria, su soberanía. Exaltemos su fidelidad. Exaltemos lo precioso y lo bello que Él es. Oh, no hay otro como tú, Señor.
Señor. No hay otro Dios como tú. Tú eres y tu poder. Tú eres el mismo Dios todopoderoso. No hay otro como tú, Señor. Misericordioso eres tú. Tú lo eres todo. Tú lo eres todo, Señor. Tú eres vida. ¿Qué otro Dios encontraremos que sea vida, que sea verdad? No hay otro. No hay otro. No hay otro Dios. Oh, digno, digno, digno de recibir toda alabanza, recibir toda exaltación. Digno por siempre eres tú, Señor. No hay otro hallado digno, nuestro Dios, solo nuestro Señor. No hay otro que merezca toda exaltación. No hay otro que merezca que le cantemos, que le alabemos. No hay otro que merezca toda la alabanza. No hay otro Dios, no hay otro Señor. Solo nuestro Señor Jesucristo. Oh, santo, santo eres tú, santo es tu nombre. Santo y digno, digno, digno por siempre. Tú eres todopoderoso. Tú eres glorioso. Tú eres perfecto creador. Tú eres bueno, Señor. Oh, grandes son tus maravillas. Nuevas son tus misericordias, Señor. No hay nada que a ti se te nada, Señor. Ni un solo tengas contemplado. Si tú, Señor, tu soberanía es para siempre. Oh, glorioso Rey, Dios sanador. Tú eres un Dios que provee. Tú eres un Dios glorioso. Oh, tú eres un Padre glorioso. Tú eres un Dios de amor. Tú eres un Dios de gracia. Tú eres ese Padre amoroso. Tú eres el modelo integral. Tú lo eres todo, Señor. Tú lo eres todo. Santo, santo es nuestro Dios. Dios todopoderoso. Exaltemos a nuestro Señor, porque no hay otro.
manifestación de tu señorío, a través de la expresión de tu autoridad y de tu gobierno en medio de nosotros. Tu nombre sea exaltado y tú seas glorificado. Bendito y glorioso es tu nombre, Señor. Te exaltamos con todo nuestro corazón y te bendecimos, oh Señor Dios Todopoderoso.
Todas las cosas te pertenecen a ti. Por ti existen. Bendito y glorioso el nombre de Jesús. Te exaltamos y te bendecimos. Aleluya, Jesús. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno es el Señor y digno de ser glorificado, ¿no es cierto? Aleluya. Regularmente hay dos formas en que tanto el novio o la novia enamoran al novio o a la novia. La más fácil es ir a una tienda de tarjetas o al supermercado, escoger la más bonita, tiene el eslogan más bonito, más creativo, o el dibujo más llamativo. Usted la agarra, esta es la que le gustó, la paga, solo la firma y la entrega. Es un detalle muy lindo, muy bonito. Pero otra cosa muy diferente es que usted se sentó en su casa, empezó a escribir lo que en su corazón había para esa persona, empezó a expresar con sus propias palabras, y si tiene la habilidad de dibujar, pues le dibujó algo, y si tiene la habilidad de pintar, pues le pintó algo. Pero quizás no tiene una calidad de imprenta lo que usted le está entregando, pero sin duda alguna tiene mucho más valor que lo que usted compró en el supermercado. La iglesia muchas veces, no estoy diciendo que eso sea malo ni que no sirva, ¿oyeron? Pero la iglesia muchas veces estamos acostumbrados a adorar al Señor solo con cantar coros, que alguien con una muy buena habilidad musical o de componer, pues compuso el coro. Seguramente muchos de ellos inspirados por el Señor, pero pues que se compusieron los coros y es fácil adorarle. Pero cuando de nuestro corazón tienen que salir las palabras para exaltarlo, algunos estamos, ¿y qué le decimos? Y se me acaban las palabras, ¿y qué más le digo? No sé qué decir. Y por eso es que es muy importante y muy valioso este tiempo de adoración personal. Porque qué lindo que puedas cantar un coro de adoración, de exaltación al Señor, eso es bueno. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir glorificando a Dios así. Pero qué hermoso y qué valioso para Dios, que aunque no tengas la habilidad de compositor, ni gran conocimiento musical, pero de lo que hay en tu corazón le estás expresando lo mucho que le amas. Amén. Eso es valioso. Y por eso es que la Escritura habla de cántico nuevo, de adorar al Señor con cántico nuevo. Y por eso es que le adoramos al Señor con coros, con cánticos, pero también con cánticos que salen de nuestro corazón para exaltar y para bendecir el nombre del Señor. Amén. Qué bueno es el Señor. Tómese un momentito nada más, vaya y bendiga a los hermanos, salga de su lugar. Hermanos de la sede, vayan y busquen rostros que ustedes no conocen. Salúdenlos, bendíganlos. Qué bendición, qué privilegio poder estar juntos adorando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dios es fiel. Aleluya.
bueno exaltar y bendecir el nombre del Señor juntos como iglesia. Y qué bendición, qué privilegio tener algunas personas que están por primera vez en medio de nosotros. Tenemos una señorita aquí en medio nuestro, me parece que eres amiga de José, ¿verdad? ¿Sí? Qué bueno tenerte en medio de nosotros. ¿Sabes cuál es tu nombre? Ivonne. Qué bueno, Ivonne. Dios te bendiga y deseamos que el Señor llene tu vida y te bendiga cada día con su presencia. Hoy tenemos a dos caballeros por ahí también. Qué bendición tenerles en medio nuestro. ¿Cuál es su nombre? ¿Sí? ¿Roberto? César. Roberto y César, bienvenidos. Qué bendición tenerles en medio de nosotros. Así a cada uno que está, Dios les bendiga y es un privilegio que juntos podamos exaltar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Les recuerdo que en estos días se estará dando un curso de multimedia para todos aquellos jóvenes o hermanos que quieran involucrarse en el equipo de multimedia. Es importante que pues o amplíen el conocimiento que ya tienen o pues aprendan si es que se desconoce todo esto para poder servir al Señor en esta área tan importante en medio de nosotros, ya que a través de lo que se hace pues de diseño, en la filmación de los diferentes servicios, programas como Reforma Apostólica, los congresos, en fin, es una gran bendición estas transmisiones, el filmar, el poder transmitir esta revelación a diferentes lugares. Es una gran bendición. Muchas iglesias y muchos ministerios son bendecidos a través del trabajo de estos hermanos que han estado pues preparándose y capacitándose cada día más. Así que todos aquellos que quieran involucrarse, aprender y mejorar todavía sus capacidades, acérquese a nuestro hermano Armando, platique bien con él en cuanto a las fechas, los horarios, será día sábado, para que usted pueda ponerse de acuerdo con él y participar de este curso muy importante. Amén. Bueno es el Señor, porque nos permite servir al Señor con mucho gozo y con mucho júbilo. Y ya se nos aproxima nuestro congreso de marzo, cada día más cerca, y necesitamos pues desde ya prepararnos en todo el sentido de la palabra, tanto en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra disposición y también en lo económico para poder participar de este congreso. Es asombroso cómo hay tantos discípulos y ministerios que están invirtiendo tanto recurso para poder estar presente en estos congresos. De México, de Estados Unidos, ya tenemos muchas personas inscritas desde hace ya un buen tiempo para el congreso de marzo. Gente que viene desde el Petén rentando bus, pagando hotel, no digamos los que vienen del extranjero pagando boleto de avión, obviamente hotel también, su alimentación, todo. Y sin embargo vienen con mucha expectativa, con mucha hambre de recibir lo que el Señor está hablando. Así que qué bueno es que nosotros como sede central, que lo tenemos tan a la mano acá, no perdamos el valor de lo que esto significa, sino al contrario, le demos la importancia correcta y debida para poder participar de este congreso. Así que todos preparados para el 10, 11, 12 y 13 de marzo, allá en el Tikal Futura. Vamos a ver la gloria del Señor sin duda alguna, ¿verdad? Ok. Abramos las escrituras en Hebreos capítulo 11, que es el capítulo que hemos estado estudiando ya desde hace algunos jueves y domingos, ya que en realidad hay tantísimo que hablar de la fe acá. Por supuesto que en toda la escritura habla de fe, ¿verdad? Sencillamente estamos enfatizándonos en lo que acá se nos está revelando por medio del Espíritu Santo. De hecho, Hebreos capítulo 11 es como un pequeño resumen de todo lo que ha acontecido
desde Noé, desde Abraham, bueno, tantos en los que por fe lograron todas estas cosas que Dios les había mandado. Cuando hablamos de fe, regularmente pensamos solamente en fe para un milagro, y definitivamente tiene mucho que ver con eso. Eso está claro. Es muy importante la fe, la certeza, la convicción, el conocimiento y la certeza que podemos tener de la obra de Dios en nuestra vida en cuanto a la manifestación de su poder. Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso para obrar en nuestra vida. Pero regularmente a nivel iglesia se habla de fe para milagros, se habla de fe nada más para una provisión económica, y claro, es parte definitivamente. Y el otro concepto de fe es la fe para reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida. Pero cuando vemos en la Escritura ahí, la fe es tan extensa, la fe es tan amplia, pero también la fe va en un desarrollo muy precioso. Vemos a los discípulos funcionando al principio en un nivel de fe, fe para seguir a Jesús, fe para convertirse en discípulos, pero aún así Jesús les dice, en el caso de la barca, hombres de poca fe. Tenían la fe para seguir a Jesús, pero no la fe suficiente para calmar tormentas. Esa fe para obrar y manifestar el poder de Dios fue desarrollándose. Aquellos discípulos que en ese momento eran incapaces de calmar una tormenta, de ejecutar un milagro, lo vemos más adelante en el libro de los Hechos, diciéndole a un paralítico, por ejemplo, levántate y anda. Dice la Escritura que sacaban a los enfermos para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos para que fueran sanos. Entonces, vemos que ahora ya tenían un nivel de fe mucho mayor. Fe para mantenerse firmes dentro del propósito de Dios. Vemos unos discípulos y ministerios que los amedrentaban, los azotaban, prácticamente los ponían así como humanamente con la espada y la pared, entre la espada y la pared. Ya no queremos que sigan predicando, y si predican los encarcelamos, y habían muchas evidencias de gente que había sido muerta por estar predicando el evangelio. Sin embargo, la fe de ellos ahora estaba tan desarrollada, tan madura, que ellos se sentían felices de que eran tenidos dignos de predicar el evangelio del reino de Dios. O sea, vemos un desarrollo y un proceso de la fe, pero una fe que abarca muchos aspectos. Y eso es lo que hemos estado viendo aquí en el capítulo 11 de Hebreos, aplicado en muchos aspectos. El día domingo estuvimos hablando un poco. Estuvimos hablando de la fe de los padres de Moisés, pero también de la fe de Moisés, que valoró más el llamado del Señor que la comodidad, las riquezas que podía tener con los egipcios. Rehusó, dice la Escritura, ser llamado hijo de la hija de Faraón, con tal de entender, vivir dentro del plan y del propósito. Pero vamos a seguir hablando un poquito acerca de Moisés. Para tener un poquito de concepto de lo que estudiamos el domingo, solo voy a leer desde el versículo 23. Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Estuvimos viendo la actitud de los padres en cuanto a su fe. Dice que por la fe escondieron a Moisés. ¿Durante cuánto tiempo? 3 meses. Y poníamos el ejemplo que alguien pudiera decir, bueno, pero si tenían fe, ¿por qué lo escondieron? Si tuvieron fe, ¿por qué lo escondieron? ¿Por qué no lo dejaron ahí a la vista de todos si tenían mucha fe? Pero estuvimos hablando que la fe siempre va acompañada de acciones sabias y prudentes. La fe no nos lleva a cometer imprudencias. Algunos cristianos actuamos con fe, pero con una fe no bien aplicada. Porque decimos, por fe voy a emprender tal proyecto, pero hacemos imprudencias. No lo administramos correctamente, no somos disciplinados, no cuidamos muchos aspectos y muy con fe lo pudiéramos haber hecho, pero muchas veces los proyectos fracasan. Porque la fe debe requerir sabiduría e inteligencia para hacer las cosas. Vemos que ellos actuaron con fe, pero también fueron muy sabios y muy prudentes. La fe de Moisés de valorar el llamado propósito de Dios fue determinante. Prefirió el sufrimiento que los deleites temporales del pecado, dice, que las riquezas que los egipcios le ofrecían. Sin embargo, dice la Escritura en lo que acabamos de leer, que era porque Moisés tenía puestos sus ojos en el galardón, en el premio. Él entendió cuál era el premio que Dios le iba a otorgar, entonces no le importó dejar estas cosas que eran pasajeras, temporales, por algo que implicaba algo eterno para su vida. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Muchas veces por las cosas temporales dejamos de actuar en base a los propósitos o al propósito eterno del Señor. Y ahí es donde hemos fallado. Muy bien, vamos a seguir ahora ya a partir de donde nos quedamos el domingo. Versículo 27. Por la fe, sigue hablando de Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, dice. Muy bien, el versículo 27 habla de Moisés y dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dice la versión, esta es mera larga la abreviatura, BHTI. Por la fe se marchó de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo constante en su propósito como si estuviera viendo al invisible. Vamos por partes en este versículo que es tan precioso. Por la fe salió de Egipto. ¿Cuántos años llevaba el pueblo cautivo en Egipto? Más de 400 años llevaban ya cautivos. Cualquiera o cualquier generación que llevaba tanto tiempo bajo un cautiverio, bajo presión, pudiera quizás acomodarse a tal punto de decir, aquí jamás vamos a salir de esto. Nunca va a terminar esto. No fueron 2 meses, 6 meses, año y medio de cautiverio donde todavía mantuvieran esa convicción de salir de la esclavitud. Fueron 400 años. Sin embargo, dice la Escritura, por la fe dejó a Egipto. Egipto, el lugar donde habían estado cautivos,
Egipto, el lugar donde habían sido oprimidos por tanto año, donde habían sido avergonzados a pesar de ser pueblo de Dios, pero por 400 años a ellos los azotaron, los maltrataron, los forzaron a hacer tanto trabajo. Quizá todo el pueblo de los alrededores sabía y conocía la vergüenza de este pueblo que ahora era cautivo. 400 años. Pero una cosa hizo que dejaran esa esclavitud. Definitivamente fue la obra de Dios, su manifestación. Pero hubo algo que hizo que esa manifestación de Dios se aplicara a sus vidas, y fue la fe. El creerle a Dios con determinación, el tener la certeza de que Dios era capaz de sacarlos del cautiverio, que por más de 400 años habían estado ahí. Dice la Escritura, por la fe dejó a Egipto. Hay algo importante que tenemos que entender de la fe. La fe te saca del cautiverio. La fe te saca, te liberta de ataduras. Fíjense que cómo es el cristiano muchas veces. Venimos, adoramos a Dios, buscamos de Dios, pero ¿se han dado cuenta que la iglesia muchas veces vive atado a tantas cosas? Atado a conceptos religiosos, atado a limitaciones, atado a escasez, atado a problemas, a crisis, atado a maldiciones, a pesar de que en Cristo somos libres de todo eso. Pero mucho hijo de Dios, aún viviendo dentro del reino de Dios, sigue atado a tantas cosas. Pero por la falta de fe, sigue atado a eso. Solamente la fe en el Señor es capaz de hacerme salir de cualquier cautiverio, de cualquier esclavitud, de cualquier atadura que mi vida puede tener. He oído tanto cristiano decir, pero es que así ha sido mi familia. ¿Yo cómo voy a salir de esto si mi familia siempre ha sido igual? Miren mi papá y mi mamá cómo fueron. Miren mis abuelos cómo vivieron. Miren mis tatarabuelos cómo vivieron. Miren mis tatarabuelos y mire cómo vivieron. Y vemos generaciones y muchos se sienten atados a eso. Miren, mi familia jamás nadie ha prosperado. En mi familia nadie ha sobresalido. Y viven atados a ese concepto, viven atados a esa limitación. Miren, mi familia nadie se ha lanzado al ministerio. En mi familia nadie Dios ha levantado y lo ha usado de una manera poderosa. Viven atados a tantos conceptos, a conceptos religiosos quizás, ataduras, limitaciones que impiden que nosotros como hijos de Dios veamos la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. El cristiano muchas veces, aunque fue rescatado del reino de las tinieblas y puesto en el reino de su amado Hijo Jesucristo, pero el problema es que no hemos dejado muchas cosas que nos atan al pasado, que nos atan al sistema del mundo, que nos atan al propósito de Satanás sobre nuestra vida. Dios tiene un propósito, pero hay cosas que, ¿por qué es que muchos cristianos dicen, mire, es que yo estoy intentando, yo quiero buscar de Dios, pero miren, no puedo? Miren cuántas veces he probado, miren, yo he querido buscar de Dios, pero miren, lo hago un mes, 15 días y después regreso, vuelvo a caer, me vuelvo a... Hay una atadura ahí. Hay algo que los está deteniendo, hay algo que los impide avanzar. Cuando yo tengo fe en las promesas de Dios, cuando yo tengo fe en su poder, cuando yo tengo fe que Él me ha libertado, cuando yo tengo fe que Él ha obrado en mi vida, esa fe me ayuda a dejar atrás, a romper cualquier atadura, cualquier cadena de maldición, cualquier situación, cualquier falso concepto, cualquier mentira del enemigo.
Si algo hace el enemigo con el pueblo de Dios, con la iglesia, es mentirle. Tú no puedes. Tú sos incapaz. A ti Dios no te va a usar. No, hombre, Dios va a usar a otros, pero a ti no te va a usar. Y mire, y la iglesia, sí, Señor, tú sabes que yo no puedo. Señor, tú sabes que yo soy incapaz. Creyéndole más las mentiras a Satanás que las verdades de Dios. A veces hacemos unas oraciones tan mentirosas. Señor, tú sabes que yo soy incapaz de cumplir tu voluntad. Tú sabes que yo no puedo serte fiel. Mire, creyéndole más a la mentira del diablo que a la verdad de Dios. Por eso es que cuando yo tengo fe en el propósito de Dios, fe en la obra de Dios en mi vida, yo digo, Señor, tú lo has prometido, yo soy capaz de obtenerlo. Tú eres fiel para cumplir lo que has dicho, yo lo voy a alcanzar. Y entonces la fe me lleva a dejar atrás las cosas que por años me han tenido atados y cautivos. No importa si ha sido por 400 años, no importa si ha sido por semana y media. La fe es la que me liberta a mí. Puede existir la promesa de Dios, puede haber la manifestación de Dios, pero si yo no actúo en fe, sigo esclavo. Es que, hermanos, la manifestación de Dios ya se dio. La obra de Cristo en la cruz del Calvario ya pasó. Él ya derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Por sus llagas hemos sido curados. Él ya nos perdonó, Él ya nos redimió en la cruz del Calvario. Pero entonces, ¿por qué seguimos viviendo atados? La manifestación de Dios existe ya, pero la fe es la que lleva a aplicar eso en mi vida. ¿Ustedes recuerdan a aquella mujer que lo hemos mencionado tantas veces? La mujer del flujo de sangre. ¿Cuántos años tenía esta mujer de estar enferma? ¿Quién recuerda? 12, 18, ¿quién da más? ¿Cuántos años? No adivinen, vean en la escritura mejor. La mujer que se mete dentro de la multitud y toca el borde del manto de Jesús. ¿Cuántos años? No adivinen, busquen en la escritura. Los que me están respondiendo están adivinando. Acostumbrémonos a que cualquier como voy a la escritura, no lo bajo aquí del disco duro que está ahí. No, voy a la escritura, vamos a la escritura siempre. Confirmemos en la escritura, comprobemos en la escritura. Hermanos, como dice la misma escritura, es que os parece que a vosotros tenéis la vida eterna en la escritura, pues. Es que ahí está. Vaya, 12 años. Ya le estaban poniendo unos 6 más, ¿verdad? Ahora, miren, pues, 12 años atada a una enfermedad. Esta mujer había gastado todos los recursos económicos que tenía en los médicos, había gastado todo, y al contrario, dice la misma palabra, que le iba peor, estaba más enferma ahora, y ya se había quedado sin dinero porque todo lo había gastado en buscar su sanidad. Ahora, ella estaba viviendo una atadura que por 12 años la había tenido bien esclava. ¿Qué fue lo que la libertó a ella? Cristo, sí, fue Cristo, pero fue algo que hizo que el poder de Cristo se aplicara en su vida. La fe. Es que un montón de gente iba pegado a Jesús, pero ninguno de ellos recibió milagro. Jesús es poderoso, Jesús es capaz de hacer todas las cosas. Y ahí va la gente apretando a Jesús y ninguno obtiene un milagro. Solamente la mujer que por medio de la fe extendió su mano, toca el borde de su manto y queda inmediatamente libre de su azote, le dijo el Señor.
¿qué fue lo que libertó a la mujer? La fe. O sea, sí fue Cristo. Pero ¿cómo tomó la obra y la manifestación del poder del Señor sobre mi vida? A través de la fe nada más. La acción, pero la acción de fe. Esto fue lo que hizo Moisés con el pueblo. Estaba la promesa, estaba la manifestación. Tienen al Dios capaz de hacer todas las cosas. Pero la fe de creerle a Él fue la que los llevó a hacer maletas, a echárselas a los hombros y a empezar a caminar y a salir del cautiverio. La fe te saca de la esclavitud. Se necesita acciones de fe para romper cadenas de esclavitud. Lo voy a decir una vez más. Se necesitan acciones de fe para romper cadenas de esclavitud. Mientras yo no actúe en fe, sigo esclavo a las limitaciones, sigo esclavo a la pobreza, sigo esclavo a la enfermedad, puedo seguir esclavo. Miren, no se trata de cultear, se trata de una vida de fe en Cristo. Yo puedo venir al culto todos los días de la semana y aún así seguir esclavo. Porque no es la acción de venir al culto. Claro, venir al culto es lo que va a edificar mi vida, me va a enseñar a desarrollar mi fe, por supuesto. Pero lo que va a libertar mi vida es una vida de acciones de fe en la persona de Cristo. Fe es la que mueve la mano de Dios, dice el coro. Fe es lo que provoca que la manifestación, la gloria y el poder de Dios se expresen en mi vida. Pero ¿cómo bendice el Señor al hermano fulano y al hermano sultano? ¿Y por qué a mí no? ¿Cuáles son mis acciones de fe? ¿Estoy actuando en fe? ¿Le estoy creyendo al Señor? Por la fe salió de Egipto. Por la fe Moisés dejó, allá se quedó. Eran esclavos. Y es tremendo porque dice, por la fe dejó a Egipto, pero miren esto, no temiendo al decreto del rey, no temiendo a la ira del rey. Ahora, ¿de qué rey estamos hablando aquí? De Faraón. ¿Qué poder tenía Faraón? Tenía poder, Egipto era la nación más poderosa sobre la tierra en ese entonces. Y Faraón gobernaba esa nación. Imagínense qué poder tenía. Si dice que hubo hambre en toda la tierra y los únicos que tenían alimento fue Egipto, por José, si ustedes recuerdan eso. Entonces ellos controlaron y manejaron a las naciones como quisieron. A quien querían le vendían y a quien no querían no le daban. Se volvieron poderosos y Faraón gobernaba todo eso. Imagínense qué poder tenía él. Y no temieron a la ira. O sea, ahora vean a Faraón el poder que tiene, pero ahora mírenlo airado. No está así medio molesto, pues. No está así como irritadito, ¿verdad? A la ira del rey, dice. Imagínense a un rey que tiene la autoridad para mandar a matar a quien quiera, a destruir, a pelear, a enviar ejército, a declarar cualquier cosa. Ahora imagínenselo airado. ¿Cómo actúa una persona airada? Es violento, es impulsiva. ¿Han visto todas esas acciones que en algunos lugares lamentablemente hacen? Que la gente crea esos bochinches y esos alborotos y agarran una persona. Y miren, la gente cuando está airada ya no es cuerda. Como dice hermano Rudy, pela cables, pues, ¿verdad? Prenderle fuego a una persona, hermanos, eso ya no es estar en su juicio cabal. La gente,
¿Por qué? Porque están airados, ya no controlan, ahí hacen cosas. La carne se expresa ahí en toda su plenitud. Imagínense este rey ahora airado contra ese pueblo. Humanamente, desde la perspectiva humana, era como para tenerle miedo. Sin embargo, dice, no temiendo a la ira del rey. Muy faraón puede ser, mucho poder humanamente puede tener, pero aquí le creemos a Dios, punto. Es que qué poder se haya ganado, qué poder haya obtenido, qué decretos pueda dar, cuánto ejército pueda tener, cuánto poderío humanamente pueda tener él, es una cosa. Pero cuánto poder tiene Dios, esa es otra. Y muy diferente. Ni siquiera así es una cosa totalmente diferente. Y ese es el problema de la vida de la iglesia. Tenemos tanto temor a las acciones del enemigo, más que confianza en las acciones de Dios sobre nosotros. ¿Por qué creen ustedes que muchas iglesias, para comenzar su servicio, empiezan reprendiendo al diablo? Y todo es el diablo. Y todo miren, le tienen más miedo al diablo que temor a Dios. Hablan más del diablo que de Dios. Y todo es el diablo, y todo es demonio, y gente que solo soñando que serpientes, y que escorpiones, y que culebras, y que tienen más metido al diablo en su corazón que a Dios. Y todo es el diablo, y eso es el diablo, hermano, y el diablo es poderoso, cuidado porque el diablo, miren, le tienen un miedo al diablo tremendo. Pero la iglesia que tiene fe, vive confiada en el Dios que tiene. ¿Por qué creen ustedes que la Escritura dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré? Porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. ¿Por qué? La iglesia de fe, los discípulos que tienen fe en su Señor, depositan su confianza en Él, aunque hayan enemigos que humanamente tengan todo el poder, que sean capaces de destruir, que sean capaces de derribar, que sean capaces de lo que sea, pero jamás se puede comparar al poder de Dios. El mismo infierno está bajo la autoridad del Señor. El mismo diablo y Satanás están bajo la autoridad del Señor. No llega Satanás ante el Señor a pedirle permiso para tocar a Job. No llega Satanás a pedirle permiso a Jesús para zarandear a Pedro. Es que él no puede hacer nada sin la autorización de Jesús. Entonces, pero nosotros, o mucha iglesia hoy en día, ¿cómo ve al enemigo? Ve su poder, ve su maldad, ve su agresividad, y dejamos de ver la misericordia y la fidelidad de Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey. Si lo vemos bajo la perspectiva humana, vemos el poder del rey, vemos la capacidad, vemos el rencor que pueda tener, vemos que está descontrolado, que está enojado, vemos que puede hacer cualquier acción, si lo vemos bajo esa perspectiva. Pero si lo vemos bajo los lentes de la fe, vemos a un Dios que lo controla a él, vemos a un Dios más poderoso que él, vemos a un Dios que lo escogió a él para manifestar él su gloria. Entonces, se necesita una iglesia de fe para poder vivir en estas acciones de fe. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Ahora esto es hermoso, porque se sostuvo, ¿cómo? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Las otras versiones dice como viendo a Dios
que es invisible. El problema de la iglesia, ¿saben qué es? Es que es cierto, Dios es invisible, pero no por ser invisible es que no es real. Pero como no lo vemos, desconfiamos. Como no lo vemos, no creemos. Como no lo vemos, dudamos. Porque la naturaleza humana siempre te va a decir, hasta que no vea, no creo. Y como a Dios no lo vemos. Sin embargo, ¿qué significa? Se sostuvo, se mantuvo firme, dicen otras versiones. Se mantuvo firme como viendo al invisible. Ahí está. Yo sé que es real. Yo sé su poder. Yo conozco su gloria. Ahí está. No lo veo, pero por fe lo estoy viendo. Estoy viendo su actuar. No son ilusiones, no es loquera, pues. No es una ilusión, no es una fantasía, no es vivir así en cuestiones de hadas o algo así. No, es real. Dios es real, pero es invisible. De que no lo veas no significa que no esté sentado aquí contigo. De que no lo veas no significa que no está hoy en medio de nosotros. Pero se los voy a demostrar. Miren, ¿cuál es nuestra actitud en la adoración? Estamos adorando y bendiciendo, Señor, gloria. Ay, sí, Señor, gloria a Dios. Aleluya. Ay, Señor, bendito es su nombre, Dios santo. Actuamos como que si no está. Porque como no lo vemos, no actuamos como viendo al invisible. Si actuáramos como viendo al invisible, le adoráramos de una manera diferente. Si actuáramos como viendo al invisible, saltáramos y adoráramos al Señor de una manera totalmente diferente, porque sabemos que Él es fiel, sabemos que Él está presente, sabemos que Él está aquí en medio de nosotros. El problema es que lo sabemos en concepto, pero nuestra fe no es tan grande como para verlo. Solo la fe puede ver a Dios, que es invisible. Se sostuvo, se mantuvo firme. Dice esta versión que leí hace un momento. Y se mantuvo constante en su propósito, como si estuviera viendo al invisible. La vida dentro del propósito de Dios solamente se mantiene firme como viendo al invisible. Mientras no veas a Dios en tu vida, entonces tu fe va a desfallecer. Mientras no veas a Dios en tu diario vivir, entonces tus acciones se desenfocan. Mientras dejes de notar a Dios moviéndose en medio de tu vida, entonces actúas diferente. Y eso viene porque no le conocemos. Les he contado este testimonio. Hace tiempo veníamos de Cobán con el apóstol, o íbamos a una ciudad de Cobán como a hora y media más adelante. Y me dice el apóstol Abraham, mira, me dijo, en este camino hay mucho cardamomo sembrado, me dijo, cantidad de cardamomo. Así le dije, buenísimo, yo tenía ganas de ver el cardamomo. Pasamos la hora y media y yo no vi ni una planta de cardamomo. Dije, ¿qué pasó? Dije, lo único que vi fue café y maíz. Bueno, estuvimos en el congreso donde estuvimos, bueno, terminó la actividad, salimos y saliendo de la aldea donde estábamos, me dijo, para el carro, me dijo. Paré, me orillé y me dijo, esa es la planta de cardamomo. Empecé a ver, a conocer cómo era su hoja y todo. Miren, de regreso, solo plantas de cardamomo vi. ¿Saben por qué no las vi al principio? No porque no estuvieran, porque no las conocía. Pero que como lo que conocía era la planta de café, la planta de maíz, eso era lo que yo notaba, pues.
Volteaba a ver y reconocía el café. Volteaba al otro lugar y reconocía el maíz. Pero el cardamomo, como no lo conocía, no lo noté. No es que no estuviera presente, ahí estaba en todo el camino, pero yo no era capaz de reconocerlo. El problema de la iglesia es que no es capaz de reconocer a Dios en las acciones diarias. En nuestro diario vivir, en nuestra vida, no somos capaces de notarlo. Es invisible, sí, pero ahí está. Tenemos que aprender a distinguir sus acciones. Tenemos que aprender a distinguir su forma de hablarnos, a distinguir su forma de llamarnos, de llamar la atención a nosotros. Tenemos que distinguir el obrar de Dios. Tenemos que aprender a distinguir su fidelidad y su misericordia, hermanos. Pasa una situación y como no la entendemos, aquí a ver qué pasó, y Dios no me contestó, y Dios me abandonó, y Dios tan ingrato que permitió que pasara esto, y empezamos a pelear con el Señor. Pero la iglesia que tiene fe en Él y sabe distinguir a Dios, sabe que lo que dice la Escritura es cierto. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El que tiene fe en su Señor sabe entender y distinguir que a pesar de las circunstancias, Dios sigue teniendo el control de las cosas. No deja de ver el señorío de Cristo manifestado en su vida. Hay una crisis, hay un problema, cualquier situación que se dé, sigue viendo el señorío de Cristo expresado en su vida. Pero se requiere que aprendamos a sostenernos como viendo al invisible. Eso fue lo que sostuvo a Moisés. Lo mantuvo dentro del propósito, dice esta versión. Se mantuvo constante en su propósito. Solo la gente madura, solo la gente de fe puede ver al invisible. Puede ver a Dios obrando en su vida. Pero el inmaduro siempre duda, siempre desconfía de Dios. Es que no está, porque no concede sus deseos, porque no pasan las cosas como Él quiere, cree que Dios no está. Como Dios no le suple sus deseos que ha pedido ahí, cree que Dios no está presente. No ha aprendido a ver que el que toma las decisiones es Dios. Yo aprendí algo del Señor ya hace varios años. Pasaron tantas circunstancias en las que oramos, lloramos, declaramos, profetizábamos, intercedíamos, ayunábamos, miren, hacíamos de todo. Y nada movía al Señor, sino solamente el cumplimiento de su plan y su propósito. Dios nos demostró que Él es el Señor, no nosotros. Él nos evidenció que el que dirige nuestras vidas es Él, no nuestros antojos ni nuestros deseos. Y créanme, eso me hizo enamorarme más del Señor. Porque un Dios que lo pueda manipular yo con mis berrinches, ¿qué clase de Dios sería ese? Un Dios que yo lo puedo mover su plan y su propósito con mis antojos. ¿Han visto aquellos papás que el hijo empiezan a llorar? Y pues ahí te lo voy a comprar. Y los niños son tan astutos, tan inteligentes para manejar a los papás. Son tremendos. Pero aquel papá que es sabio, prudente, inteligente, le haga berrinche, le va a dar lo que le conviene al niño. Si lo que le conviene encaja con el deseo de él, perfecto. Pero si lo que le conviene no encaja, de todos modos él le va a dar eso. ¿Me doy a entender? Pues así es Dios. Dios es perfecto.
Y Él nos da lo que encaja con su plan y su propósito, no lo que encaja con mis berrinches. Pero la iglesia de fe aprende a distinguir eso de Dios. La iglesia que confía, que tiene fe en su Dios, aprende a ver su señorío, aprende a distinguir su majestad, su gloria, su poder, sabe que es capaz de obrar, pero sabe que en todas sus acciones Dios está presente. Hermanos, Dios no está presente solo en los cultos. Jueves 7:30 y domingos 10:30. No. Dios está presente en todo momento en tu vida. Eso que sea invisible no quiere decir que no esté contigo. Y ahí es el problema. Como no lo vemos, ya desobedecemos, ya actuamos como queremos, ya hacemos las cosas a nuestra manera. Oh, si Dios me hablara, si yo viera la voz, si escuchara la voz del Señor, si viera una luz que resplandezca sobre mi vida. No, hombre, tenemos que mantenernos como viendo al invisible. Pero solamente la fe puede llevarnos a eso. ¿Tú crees que Dios está aquí? ¿Pero qué tanto lo crees? Ahí está la diferencia. Puedes tener una fe para saber que Él está aquí, pero puedes tener un nivel mayor de fe para entender lo valioso de su presencia en medio de nosotros. Es diferente. Y ahí es donde una iglesia madura, una iglesia de fe, aprende a valorar la presencia de Dios en su vida. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser una iglesia de fe. Pero es tiempo de cambiar nuestras acciones de incertidumbre, de inseguridad, de temor, de duda. Nuestras acciones, nuestras oraciones incluso, a oraciones y acciones de fe, de certeza, de convicción, de seguridad en quién es Dios. Por la fe vamos a dejar las cosas que nos han estado atando. Por la fe no vamos a tener temor de las circunstancias, porque vamos a entender que Dios es más poderoso. Y por la fe vamos a sostenernos y mantenernos dentro de su propósito, porque confiamos y creemos en el Dios que nos ha llamado. El Dios que nos llamó es el Dios que nos va a sostener. El Dios que te escogió es el Dios que te va a usar. El Dios que te levantó es el Dios que te ha ungido para bendecirte y que seas un instrumento para su gloria. Pero se requiere fe para poder vivir en estos aspectos. Pongámonos en pie, por favor. ¿Qué es lo que aprendimos a preguntarle al Señor cuando Dios nos está hablando? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esto es para hacer, no para conocer nada más. Si lo dejas en conocimiento, de nada sirvió. Tienes que convertirlo en acción, en vivencia en tu vida. Lo que Dios te ha estado hablando de fe, no solo hoy, sino días anteriores, tiene que convertirse en tu diario vivir, en tu relación con Dios, en tu conocimiento, en tu certeza de lo que Dios es. No lo dejes en conocimiento, tenemos que cambiar eso, de que la revelación de Dios, dejarla en conocimiento, tenemos que llevarla a la acción, porque ahí es donde se vuelve vida en nosotros. Vive en base a esta fe. Acciona en base a esta fe, a este conocimiento del Señor. Actúa y créele a Dios para que las cosas que te han atado por años te suelten, que deslibre de cualquier atadura que por años ha estado afectando tu vida, tu familia, tu salud quizá.
tu vida espiritual, tu entendimiento, tus finanzas. Solo acciones de fe, creerle a Dios es lo que va a romper esas cadenas. Solo acciones de fe son las que te van a llevar a vivir en paz, tranquilo, confiado en Dios. Peligros hay muchos. Circunstancias difíciles por montones. Y solo se necesita un Dios. Entender que solamente Él es capaz de sobrepasar cualquier crisis, cualquier problema. Es tiempo de que nos sostengamos dentro de su propósito, como viendo al invisible. Ya no seamos una iglesia que nos imaginemos que Dios está aquí. Debemos ser una iglesia que entendamos y creamos que Dios está aquí, porque sí lo está. Pero solo aquel que tiene fe puede ver al invisible que está manifestándose en medio de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, es tiempo de cambio en nuestras acciones, Señor. Esas acciones de incertidumbre, de inseguridad, de duda, de temor, hoy se quedan atrás en el nombre de Jesús. Y empezamos a expresar acciones de fe en el nombre poderoso de Cristo. Que empecemos a ver al invisible. Que empecemos a actuar como viendo al invisible. Para que nos mantengamos firmes en tu plan y en tu propósito. Porque entendemos que tú nos has llamado, entendemos que tú estás ahí, entendemos que tú nos has enviado, entendemos que tú nos estás respaldando, entendemos que has enviado tu Espíritu Santo para obrar a través de nosotros. Solamente podemos sostenernos con una actitud como viendo al invisible. En el nombre poderoso de Cristo, yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Declaro tu gloria, declaro tu presencia sobre ellos, Padre. Y que lo que tú nos has hablado hoy se convierta en acción, se convierta en vida. Y que desde ya, desde este momento, hayan cambios en nuestra actitud, cambios en nuestro estilo de vida, a un estilo de vida de fe en nuestro Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que hacer una iglesia de fe. Una iglesia que sabe que Dios es real. Y que vive en base a eso. Amén. Muy bien. Vamos a entregar al Señor lo que le pertenece. Trae tu ofrenda. Tu diezmo, primicia o siembra, lo que has traído para el Señor, tráelo con alegría y con gozo. Aleluya. Vamos a dar gracias al Señor por este servicio. Y por favor, quédese un minutito ahí después de dar gracias al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos por la hermosa bendición que nos has dado de estar juntos hoy, adorando y bendiciendo tu nombre, pero también recibiendo lo que tu Espíritu Santo nos ha hablado el día de hoy.
En el nombre de Jesús te damos la gloria a ti. Y también, Señor, hoy bendigo a cada uno de mis hermanos. Declaro tu bendición y tu protección sobre cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.